Minecraft y Terraria. Dos juegos que, a pesar de lo que dicen algunas personas, son bien diferentes uno del otro, ya que cada uno destaca en su propio ámbito, ya sea Minecraft con la exploración y construcción o Terraria con su estilo de juego de rol y batallas épicas contra enemigos. Ambos juegos son nombrados cada tanto en alguna que otra discusión de internet, ya sea para las típicas charlas comparativas o similares del estilo ¿este juego es mejor que el otro? o ese juego es una porquería y es inferior a este. y si bien en la mayoría de los casos ninguno es mejor que el otro, hay algunos puntos en concreto que son imposibles no verlos o notarlos después de jugar ambos juegos. Y no, señores, no me refiero a su gameplay, sino a que a lo largo de estos años ambos juegos fueron cambiando el cómo se ven, el objetivo del juego, gameplay y muchos apartados más. Pero lo que vamos a juzgar o de lo que vamos a hablar en esta plática no es tampoco sobre estos apartados, sino más concretamente sobre los caminos que tomaron ambos juegos, ya que hay juegos que se mantienen igual o con la misma sensación de jugarlos desde el primer día, y siempre sentirás esa sensación genial cada vez que comienzas una nueva partida. En cambio, por otro lado, hay juegos que toman un camino incorrecto, o decisiones no muy acertadas, o también decisiones que solamente le generen un beneficio inmediato a la empresa o distribuidora, y todo esto está en los pequeños detalles. Pero para adentrarnos más en el tema del video, o del tema que hoy vengo a explayar, primero debería hablar un poco de cada juego, al menos para que todos tengamos un mismo enfoque. Primero que nada, Terraria es un juego RPG grandioso, en el que empiezas creando tu casita con la ayuda de tu amigo el guía, y luego terminas enfrentándote a deidades o entes sobrenaturales. Cuenta con un montón de objetos a obtener, eventos especiales, invasiones, semillas secretas, jefes secretos, logros, workshop, mods y muchísimas cosas más que faltan por mencionar. Uff, ¡qué juego tan épico! Carajo, estaría jugando ahora si no estaría haciendo este video. Algo a agregar a todo esto es que el mismo, a pesar de que por mucho tiempo fue un juego el cual solo era accesible por cierto tipo de jugadores más experimentados a las acciones habituales de un videojuego, este mismo empezó lentamente cada día a tratar de ser más accesible a un público más amplio o casual, pero sin dejar nunca de lado a los jugadores veteranos. Es más, aún en la actualidad, mantiene en su base eso que te incita a explorar, a aprender y jugar aún más. A su vez, otro punto destacable es su estilo gráfico, el cual fue cambiado, modificado y mejorado a través del tiempo, pero sin apartarse de su estilo original y de lo que lo hizo llegar a lo alto. Ahora, por otro lado, tenemos su homónimo creativo, un juego de cubitos y exploración, Minecraft. Este mismo ha llegado a un punto en el que describirlo suena redundante, ya que lo has escuchado seguro hasta en las noticias. Pero ahí vamos otra vez. Es un juego creativo de cubitos y exploración, donde no solo exploras este mundo virtual, sino tu propia creatividad. Este mismo ha cambiado mucho desde que su estudio se mudó a la casa de Bill Gates. Y si bien aún en su núcleo sigue siendo un juego de construir en un bello mundo de cubos y enfrentar enemigos, antes este juego estaba más orientado a la creatividad y a la creación, y no tanto a la acción. En cuanto a la supervivencia, la clave estaba en el no saber, a veces desde el sin saber cómo se hacían las cosas, desde construir a sobrevivir. Y en ese no saber es donde está la clave de los juegos de supervivencia, el encontrarte en un mundo hostil, el cual una vez que tomas las riendas se vuelve un bello panorama el cual puedes moldear con tu mente. Y yo siento que ahí es donde Minecraft se desvió del camino actualmente, porque pasó a convertirse a algo para satisfacer a un, digamos, subpúblico dentro del juego, lo que básicamente ahora lo convirtió en un juego que recibe updates sin que sus propios desarrolladores sepan qué carajo hacen en ocasiones, ya que a veces les permiten hacer cosas creativas, pero en otras actualizaciones o parches agregan contenido random que la comunidad no pidió o no les exigió, y ellos lavan la perspectiva o enseñan una perspectiva cambiada como si fuese que ese contenido era algo que la gente venía pidiendo hace muchísimo tiempo, cuando la realidad es completamente distinta. Y en esto también es donde Terraria sí pudo mantener
mantenerse a flote, sin perder lo que fue y es como juego, y a su vez atrayendo jugadores nuevos interesados por este sandbox fantasioso. Yendo al punto central de todo esto, Minecraft para mí tomó el camino equivocado en varias cuestiones, y Terraria por el otro lado decidió tomar un camino que en lo personal me parece más correcto, el cual sería primero que nada pensar antes de tomar decisiones radicales en el juego, escuchar a la comunidad, agregar contenido de calidad, a veces no tanto, pero bueno, y con coherencia dentro del juego, no solo agregar por agregar. Y la verdad, ese cuidado se valora un montón. Una cosa más es que otro cambio que recibió Minecraft, aparte de no prestar atención a su comunidad, es el ir lentamente modificando el enfoque del juego, convirtiéndolo en algo que no es, o que personalmente pienso que no es. Es como el querer ser todo, pero al final del desarrollo de una actualización el propio Minecraft se cuestione cada vez qué es realmente. ¿Aún reina la creatividad y la exploración o decidieron centrarse en otro punto de él? A ver, con todo lo que dije, uno pensaría: ¿este men odia Minecraft o es un nostalgia o ama Terraria? Amador de Terraria, ¿qué te pasa? pero nada más alejado de la realidad. El cambio y el enfoque del diseño está ahí, no es que uno se lo inventa. A algunos les puede gustar más o a otros menos. Por eso, en este caso yo lo cuestiono. No al contenido de Minecraft moderno, sino al querer ser muchas cosas al mismo tiempo y no decidirse en un punto en concreto del juego. También, por otro lado, Terraria comete uno que otro error. No es perfecto, como a veces demorarse con una que otra actualización porque dijeron vamos a poner más contenido. Que si bien no es mal del todo, es como cambiar la ruta que tenían preestablecida de entrega, pero por traer más contenido. Es un mal no tan mal, tirando para un bien. Pero a pesar de este tipo de errores, o a veces una mini decisión negativa, sus desarrolladores se esfuerzan en mejorar. Pero lo que pienso yo es que este pensamiento parte más por el hecho de ser un indie. Y es por eso que pienso que no está mal que un juego quiera actualizarse para atraer nuevos jugadores o otro tipo de jugadores. Pero nunca debe perder su esencia o lo que hizo que lo amáramos y fuese único en su día. Espero que les haya gustado el video. Si tienes tu propio punto de vista de este tema o solo te copó mi manera de hablar, agradecería que dejaras tu opinión en los comentarios. También me ayudaría de gran manera que compartieses este video con un amigo, un familiar o ese compañero que juega cada tanto Terraria y Minecraft a pesar de todo. En fin, ¿qué les puedo decir? Cada tanto me gusta hablar, dialogar o reflexionar sobre el amplio mundo de los videojuegos. Enseñarles software o utilidades para su día a día o simplemente entretenerlos con mis pendejadas y boludeces en directo. Les recuerdo que pueden pasarse por el server de Discord si gustan charlar con la comunidad o conmigo de cualquier tema en el mundo de los videojuegos. Dicho eso, soldados de la superficie, me despido. Hasta luego. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse, activen la campana de mierda. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, hasta luego.